¿Qué tal? Bienvenidos esta semana y hoy queremos hablarles sobre los hechos que se producen sobre el caso Uribe. Recordarán ustedes, hace pocos días fue negada la condición de víctima de Deyanira Gómez, quien es la expareja de Juan Guillermo Monsalve, en este caso el testigo clave de este proceso que inicialmente estuvo en manos de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema y pasó luego a manos de la Fiscalía. Pues bien, como se negó esa condición de Deyanira Gómez, expareja de Monsalve, el testigo clave en toda esta investigación, pues su defensa presentó una tutela justamente para pelear, digamos, esa decisión que había negado negarle ese reconocimiento como víctima a Deyanira Gómez, y lo hicieron a través de una tutela de varias páginas en las que sustentan, entre otras cosas, que en esa decisión que tomó ya el Tribunal Superior de Bogotá, pues no están los suficientes argumentos para, digamos, no concederle esa condición. Y quiero que miremos algunos apartes, porque precisamente en la extensa argumentación que hace el abogado Miguel del Río, quien adelanta la defensa no solo de Deyanira Gómez, sino también de Juan Guillermo Monsalve, señalan algunos de sus apartes, por ejemplo, lo siguiente, y es que esa argumentación que presentó el Tribunal Superior de Bogotá para negar la calidad de víctima de Deyanira Gómez desconoce los presupuestos legales y por eso pues no existe en este caso razones por las cuales cuestiona la defensa se le haya negado la calidad de víctima. En otro de los apartes, en la página 74, tiene en total 84 páginas esta tutela conocida en primicia por semana, pues que de hecho se menciona al abogado Diego Cadena. Recordarán ustedes quien fuera en su momento parte del equipo de abogados del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y en uno de los apartes señala, de hecho, que se explicó cómo a partir de un primer hecho objetivo, Deyanira Gómez se opuso a que Diego Cadena obtuviera una declaración, y un hecho objetivo secundario y posterior, y es que, señala el abogado Miguel del Río, Deyanira Gómez es víctima de persecuciones y amenazas, que luego se logra llegar a un daño concreto, y es que Deyanira Gómez terminó exiliada del país. Y lo que dice en este caso el abogado Miguel del Río es que, entre otras cosas, todo esto hace parte de la argumentación para considerar pues que al terminar en el exilio Gómez Sarmiento pues se tenía que acreditar como víctima en la investigación. Y recordemos que no solamente se niega a Deyanira Gómez, sino que también se niega la condición de víctima del periodista Gonzalo Guillén. Pues bien, en otro de los apartes, más adelante, muy cerca de la página 75, lo que dice el abogado es que en esa relación con Diego Cadena, pues lo que hubo fue como una especie de daño en contra de esta persona, en contra de la expareja de Juan Guillermo Monsalve. Y para concluir, lo que dicen ellos es que hay varias pruebas. La providencia, la jurisprudencia, es decir, varios documentos, el documento de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Penal, en la que se hace una solicitud de medidas de protección a favor de Deyanira Gómez. También aparece, por ejemplo, otros documentos, como el suscrito por el presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Franklin Castañeda, un documento que fue presentado el 9 de julio del 2018. También un documento que presentó José Miguel Vivanco, miembro de Human Rights Watch, en donde se coloca de presente, dice el abogado Miguel del Río, las amenazas recibidas por Deyanira Gómez. Es decir, en resumen, para que entendamos mejor, esta tutela lo que busca es tumbar la decisión que ya se tomó en la que se negó su condición de víctima. Y los abogados están diciendo, miren, ella fue exiliada, ella fue perseguida y por esa razón se tiene que reconocer como víctima. Se está moviendo muchísimo el caso Uribe. Recordemos que una de las investigaciones que se desprendía de este proceso era lo que tenía que ver con Álvaro Prada, que a propósito hemos podido establecer que se va a definir por conjueces. Finalmente, ¿qué va a pasar con Álvaro Prada en la Corte Suprema de Justicia? Él renuncia a ser congresista, recordemos, él también tenía esa investigación por parte del magistrado César Reyes, recordarán ustedes, quien tuvo la ponencia que ordenó la medida de detención domiciliaria en contra del expresidente Uribe. Pues bien, como él tiene la tesis, el magistrado Reyes tiene la tesis de que aunque haya renunciado Álvaro Prada a su fuero, se debe mantener la investigación en manos de la Corte Suprema. Otros magistrados no están de acuerdo, por lo cual, repetimos, se podría nombrar con jueces. Esas son las movidas del caso Uribe, esta nueva tutela que presenta la defensa de Deyanira Gómez, expareja de Juan Guillermo Monsalve,
para que finalmente, después de tanta insistencia y esta nueva batalla que están dando, se reconozca a Gómez Sarmiento, a Deyanira Gómez, como víctima en toda la investigación. Por supuesto, los apartes de la tutela de este documento conocido en su totalidad en primicia por Semana, usted lo puede revisar en www.semana.com. Y recuerde seguirnos en todas las plataformas digitales como @Revista Semana. A ustedes muchas gracias.